Hola fanáticos del terror, el día de hoy les traigo 6 casos aterradores relacionados con la tabla Ouija. Antes de comenzar, un pequeño detalle: empecé a hacer streaming en Twitch, son viernes de terror en los que jugamos juegos de terror, reaccionamos a videos, son juegos raritos, así que únanse y nos pasamos un viernes divertido. Sin más preámbulo, comencemos. No está claro si la tabla Ouija realmente invoca seres del más allá con los que nos podemos comunicar o si simplemente se trata de una sugestión colectiva. Lo cierto es que estos son 6 casos que se han relacionado con la tabla Ouija. La ciudad poseída. El 6 de marzo de 1920, en la ciudad El Cerrito, la policía tuvo que detener a 7 mujeres que andaban desnudas por la calle. Las mujeres habían asistido a una sesión de Ouija que tardó 24 horas. Ellas fueron examinadas por psicólogos que las declararon como insane, es decir, como locas, en 1920. Así que las mujeres habían ofrecido $700 a los espíritus de la tabla Ouija, así que quemaron este dinero frente a la tabla. Tras una reunión con los demás habitantes en el que hubiesen declaraciones en que las mujeres no eran las únicas locas y que esto se había extendido a otros integrantes de la comunidad, los policías y los psicólogos tuvieron que examinar a más de 1,200 personas. A la final, solo las 7 mujeres fueron catalogadas como locas, pero los especialistas diagnosticaron el extraño comportamiento de los demás habitantes como histeria compartida. Después de este suceso en 1920, la tabla Ouija fue cancelada, es decir, era prohibido tener una tabla Ouija en esta ciudad. El segundo caso sucede en 1935 en Kansas. Un matrimonio aparentemente normal, integrado por Herbert y Nellie Hort, de 77 años, protagonizaron un sangriento asesinato presuntamente inducido por la tabla Ouija. Se dice que todo comenzó cuando Nellie decidió jugar con la tabla Ouija. Los espíritus de esta le dijeron que su esposo le era infiel con la vecina y que le había ocultado $15,000. Asimismo, presuntamente, estos espíritus la convencieron de que la única manera de obtener la verdad de Herbert era torturándolo. Luego de ocasionarle quemaduras y apuñalamientos a su cuerpo, el hombre aseguraba que nunca había cometido esta infidelidad, hasta que ella le apuntó con una pistola y él le dio la razón, sin saber si es verdad o no. Fue un método para librarse de su muerte. Nellie lo liberó luego de que se confesara la verdad y dejó el arma a su alcance. Grave error, porque este tomó el arma y no dudó en acabar con la vida de su mujer. El hombre fue absuelto tras alegar defensa propia. Número 3, y seguimos con el verdadero caso tras la película El Exorcista. El Exorcista fue basada en un libro de William Peter Blatty. Sin embargo, lo que no muchos saben es que la historia también fue a su vez basada en un caso real. Fue un caso que llegó a los periódicos en 1949, sin embargo no se conoce el verdadero nombre de la persona a la que le pasó. Para proteger su identidad usaron un seudónimo, así que se conoce como el caso de Roland Doe. Esta historia ocurrió en Missouri en el año de 1949, cuando un joven de 14 años intentó establecer una comunicación con su tía fallecida a través del tablero de la Ouija. Su tía se dedicaba al espiritismo y es así como él tiene el acceso a esta tabla Ouija. El adolescente empezó a experimentar sucesos extraños a su alrededor, como que la cama se movía violentamente, los objetos levitaban a su alrededor o le aparecían marcas extrañas en su cuerpo. Sin saber qué hacer, la familia contactó a distintos expertos médicos, pero nadie podía dar con un diagnóstico concreto. Según el artículo de Washington Post, en una primera instancia, el joven fue llevado al Hospital Universitario de Georgetown y a otro en San Luis, ambas instituciones jesuitas. Finalmente, ambos hospitales afirmaron que no eran capaces de curar al niño por medios naturales. Ante esto, la iglesia declaró que se trataba de una posesión y llevaron a cabo 2 exorcismos diferentes para poder liberar el demonio al joven del demonio que invadía su cuerpo. En el año 1978, profesores de la Universidad de Bolonia usaron la tabla Ouija para preguntar por el paradero de Aldo Moro, un político que había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. Para su sorpresa, la tabla Ouija deletreó una palabra: Gradoli. A pesar de que no lograron encontrar a Moro con vida,
Se dio a conocer más tarde que el hombre había sido retenido en una casa llamada Via Gradoli, que se encontraba en un suburbio de Roma. La verdad, me parece más que aterrador gracioso, pero bueno, aquí vamos con el quinto caso. En 1994 se llevó a cabo un juicio bastante peculiar en Inglaterra. Iniciemos con la historia que llegó al juicio. Harry y Nicola Fuller se acababan de casar y vivían en una casa de campo. Una noche alguien entró en la vivienda y los asesinó a sangre fría con una pistola. Harry, un vendedor de coches de 45 años, murió asesinado por una sola bala en la espalda. Nicola, de 27 años, murió a causa de una combinación de 4 disparos, el último en la cabeza mientras intentaba llamar a la policía. Había un claro sospechoso, Stephen Young, un corredor de seguros de 35 años. El hombre tenía deudas estimadas en algo más de 100.000 libras y sus acreedores le estaban agobiando. Se conecta porque el señor Harry Fuller había sacado dinero del banco antes del asesinato. Había sacado, para ser exacto, 13.000 libras. Se supone que él las debía tener en casa. Sin embargo, cuando la policía registró la vivienda después de los asesinatos, no encontró sumas sustanciales de dinero. Tan solo 80 libras escondidas debajo de un sofá y 130 libras en un zapato. Por su parte, a Young lo detuvieron cerca de los hechos. Primero negó todo, aunque más tarde admitió que había estado en la escena del crimen y que encontró a la pareja muerta, pero huyó temiendo por su vida. Posteriormente encontraron el arma homicida, así que todo parecía listo para la sentencia. Y de hecho, en este juicio, en 1993, Stephen Young fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por doble homicidio. Pero, y aquí viene la parte extraña, el juicio tuvo que ser anulado cuando se descubrió la manera en que el jurado llegó a su decisión. Todas las personas que conformaban el jurado se estaban quedando en el mismo hotel. Esa noche salieron de fiesta, empezaron a tomar, todo muy bien, decidieron seguirla en una de las habitaciones. Sin embargo, entrada la noche, decidieron jugar a la Ouija y preguntarle qué es lo que deberían hacer con el caso. La tabla Ouija les dijo que debían declararlo culpable. Y es por esta razón que lo declararon culpable. Cuando se descubrió esto, el abogado de Stephen Young pidió anular el juicio, así que se anuló, se llevó a cabo uno nuevo y esta vez lo condenaron a 2 cadenas perpetuas porque igualmente lo encontraron culpable. Y finalizamos con uno de los casos más conocidos por todos y es porque este caso inspiró la película de terror Verónica. El llamado caso Vallecas ocurrió a principios de los años 90 y se considera que el detonante fue una sesión de la tabla Ouija. La protagonista fue una joven llamada Estefanía Gutiérrez que participó en una sesión con unos compañeros del colegio. Los jóvenes que estaban en una aula vacía fueron sorprendidos por una profesora. Ellos cuentan que en ese momento el vaso que utilizaban como puntero se rompió y de él salió un extraño humo que acabó siendo inhalado por Estefanía. A partir de ese momento, Estefanía empieza a sufrir convulsiones y visiones. Por las noches, en su cama, decía recibir la visita de personas fallecidas que la aterraban. La madre de la chica la llevó a médicos y psiquiatras, pero ninguno pudo encontrar signos de enfermedad física ni mental. Sin embargo, el 14 de julio de 1991, Estefanía muere en el Hospital Gregorio Marañón. Los doctores que certificaron su muerte aceptaron no conocer la causa exacta. Un tiempo después de la muerte de Estefanía, en el hogar familiar empiezan a producirse sucesos anómalos, se abren y cierran puertas, cajones, se rompan piezas de vajilla y sobre todo surgen presencias y sombras que temorizan a los demás miembros de la familia. Se cuenta incluso que se produjo la combustión espontánea de una fotografía. Entonces empieza a surgir la historia de que era el fallecido abuelo de Estefanía quien provocaba todos los sucesos desde el más allá. Sea como fuere, al fin intervino la policía. 4 agentes de la policía llegaron a la que fue la vivienda de Estefanía y empezaron a vivir cosas extrañas. Cuentan que vieron cómo un armario se abrió solo, cómo se movían objetos, se escuchaban ruidos extraños y cómo un paño en el que estaba el teléfono se empezó a formar una mancha café. No hubo conclusiones policiales, pero sí dijeron que habían sospechas de que algo paranormal podía estar sucediendo. Hoy en día vive una familia extranjera y sus hijos en el lugar.
Si les gustó el video, no dejen de suscribirse, darle click a la campanita, darle like y por favor comenten sugerencias de qué quieren ver aquí en el canal. Nos vemos en un próximo video.